Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Letras que Trastornan. Hoy estoy con mi querido hermano, amigo, Diego. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Bien y vos? ¿Qué onda, amigo? Bien, gracias a Dios, bien. Bien, gracias a Dios, sí. Contento, yo estoy bastante contento, feliz, cansado, pero muy feliz de estar acá otra vez. Un episodio más, el episodio número 11 de nuestro libro La oración, la clave... No es nuestro, vos. No es nuestro, perdón. Pero es que yo tengo un mal de querer agarrar apropias todo. de todo. Todo, mano, me apropio nuestro, Está bien. mío. Soy un De apropiador. los problemas también. Sí, sí, todo. Te apropias de todo, te casas con todo, mano. Sí, yo de todo Sí. lo que vos te imaginas. Me he dado cuenta. Sí, no es parte. Pero fíjate que es parte de la cultura que somos muy posesivos porque vos vas a la tienda y pedís una tu agüita. Me da una mi agüita. O querés mi cafecito. Date Sí. cuenta, nos apropiamos. Nuestro lenguaje, el poder del lenguaje tiene mucho que ver. Y es importante saber eso, comprender que lo que digo tiene mucho poder. Porque a veces decimos mis pecados o mis deudas. Decimos siempre. Ajá. O decís mi enfermedad. Entonces ya haces la enfermedad tuya, vos. Te lo apropias. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo cambiar eso. Cómo transformar esto a través del Exactamente. poder de la oración. No tenemos mucho tiempo, la verdad es que a mí me gusta hablar bastante, pero hoy tenemos un cronómetro enfrente de nosotros para los que Nítido. no miran. Pero nos Estamos ayuda. en el ayuda. episodio 11 y hoy vamos a hablar acerca de hágase tu voluntad. Sabes que cuando una vez, yo creo que escuché una prédica, no me recuerdo si fue prédica o una enseñanza, no me recuerdo. Pero hablaba de cómo la oración que Jesús nos dejó fue una guía, no un rezo, sino una estructura. Ahí está, no se me venía la palabra. Una estructura de cómo al decir Padre Nuestro era crear dependencia y todo eso. Y al llegar a la parte de hágase tu voluntad, de verdad que sí es pedirle a Dios que haga su voluntad en nuestra vida, en la tierra, en nuestra familia y todo. Y cómo es importante el comprender que la voluntad de Dios pues está escrita en la Biblia, ¿sí? Ya tenemos en la Biblia lo que el Señor quiere para nosotros. Y a veces quitémosle la a veces, ¿va? No la sabemos porque no leemos la Biblia, ¿va? Y este libro pues nos ha ido guiando a orar y leer la palabra. Excelente. Orar y leer la palabra. Y Orar de- y leer la palabra. Y de eso se trata el episodio de hoy. Así que gracias por sintonizar. Y vamos a hablar. Y a leer la palabra. No, fíjate que él empezaba diciendo lo que significa la palabra testamento. Ajá. Y la verdad es que ya lo había escuchado, pero ya tenía ratos de no volver a analizarlo. Y cuando nosotros leemos un testamento, el testamento es básicamente la voluntad de una persona que ya no está. ¿Sí? Dejó su testamento, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos los testamentos, pues, a veces solo decimos Nuevo Testamento, Viejo Testamento o Antiguo, pues, Antiguo Testamento. Ajá, exacto. Pero realmente los testamentos, por eso se le llama, porque es la voluntad de Dios para nosotros en esta tierra. Y la voluntad de Dios está escrita en su palabra. Y muchas veces, y lo vamos a ver un poco más adelante, nos hacemos bolas siempre preguntando, Señor, ¿Cuál es tu voluntad? ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu Y voluntad? la voluntad de Exacto. Dios está expuesta en la Biblia. Y sabes que no está expuesta escondida, sino es bien explícita. Y es como, ni siquiera la sabemos porque vuelvo a lo mismo que no lo leemos. Exacto. No No, hemos escudriñado la Biblia. nos tomamos un tiempo. La Biblia, a pesar de que es una narración y es un proceso donde el Señor enseña al pueblo de Israel en una parte, todo el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, pues todo lo que es Jesús, la salvación, nos muestra cosas muy específicas, como cosas que son de interpretación, pero que al final muestra la voluntad de Dios. La Biblia es el testamento, y me gusta mucho eso, testamento, la Yo no voluntad. lo había visto así. Sí, Ahorita que lo estás diciendo, caí así, me cayó el 20, sí, el 30. es lo que lo decía el libro, la verdad es que lo Ajá. decía. Yo lo había escuchado hace mucho tiempo, Ajá. pero ya, la verdad, uno lo dice en automático, en el Nuevo Sí, Testamento. el Nuevo Testamento. Pero realmente la voluntad Sí. implícita de Dios que se haga. Exacto. Y él ponía de ejemplo, y eso sí fue verdad. En el 2007, una mujer que era dueña de una cadena de hoteles, Ajá. no recuerdo el nombre, pero no lo pone el autor, ahí lo pueden buscar, pero sí me recuerda la noticia, le dejó su millonaria Herencia. herencia a un perro. ¿sí? Imagínate. Aquí Imagínate. está, dice, no sé,
No, Mejor no no dice lo el digamos, nombre, no dice el dejémoslo nombre. sí, Pero no dice el búsquenlo. nombre, tienes razón. No lo dice. Sí. Pero sí, fue una noticia, sí, es real. Imagínate, le dejó Imagínate. la herencia a sus perros, a su A perro. su perro, que por cierto ya está muerto. ¿Verdad? A la Lo pregunta, disfrutó bien el la perrito. pregunta, ¿quién le dejó el perro? Ajá, saber a quién le dejó el perrito. Yo Eso. le dejo el perro. Pero date cuenta que en el testamento, si has visto películas, porque yo nunca he tenido la oportunidad de presenciar eso, pero sí he visto en películas que llega el abogado con el testamento del papá, del abuelo o de la persona y empieza a leer lo que dice el testamento y se hace definitivamente lo que el Exacto. testamento dice. Mira, te van a dar la herencia, pero tenés que hacer A, B, C, D. Muchas veces, ¿va? Así como te digo, en las películas lo hemos visto. O a veces solo es como, aquí está la herencia y eso es tuyo. Pero ¿y por qué? Si es tuyo. Y ya, se hace lo que dice el testamento. Y muchos de nosotros nos preguntamos a veces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y el libro nos deja un par de consejos de cómo conocer la voluntad de Dios. La primera, adivina cómo es. Leyendo la Biblia. Sí, ahí está. Sí. Ahí está. ¿Sabes que el punto es de que no le damos la importancia a lo que es leer la Biblia? Sí. Y también, mira, hay dos por qué que he visto, dos grandes, ¿sí? Uno, no le damos la importancia, porque no, como si no entendemos el poder que tiene para nosotros. Y segundo es que no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Y entiendo que mucho tal vez se va por ahí. Yo recuerdo que el libro que más he leído en mi vida ni es Juan, ni es Mateo, sino es Génesis. Génesis es el libro que yo he leído una cantidad exagerada desde pequeño. Porque yo recuerdo siempre que cuando algún predicador decía, o tal vez había algo en mi vida, decía, bueno, o cada año voy a empezar a leer la Biblia, empezaba desde Génesis. Entonces, ese libro siempre lo leí muchas veces ni siquiera lo terminaba, llegaba al capítulo 20 porque ya decía, bueno, me quedé por ahí por todo el tema del diluvio y todo lo que está ahí. Y ahí lo dejaba. Pero el punto es de que al final la Biblia tiene una forma que podemos leer que nos ayuda a nosotros. Entonces, incluso al día de hoy hay aplicaciones, vos, que tenemos hoy en la mano. Planes de lectura. Sí. Planes de lectura, donde podemos leer completa la Biblia en un año. Hay una infinidad de formas de leer la Biblia donde podemos incluso mejorar el lenguaje, porque yo recuerdo que yo leía a Reina Valera 60, ¿sí? Porque el pastor que en ese tiempo estaba, sí, que por cierto ya no está con el Señor danzando. Bueno, él no danzaba, entonces, no sé. ¿Cuál señor? Él está platicando con el Señor. Él decía que solo la Reina Valera era la palabra de Dios, ¿verdad? Y que lo demás... ¿las demás no? Sí, no, las demás no Uy, eran. No eran la palabra explícita de Dios. E incluso yo tenía una Biblia que una Biblia bien, bien particular que no he logrado volver a conseguir, que se llama Paráfrasis, así se llama. Paráfrasis. Era la única palabra de Dios, ¿no? Igual que Reina Valera. No. Yo tenía una Biblia que se llama Paráfrasis, que tenía otra, era como la forma de explicar, no era un lenguaje como tal, aparte un poco como de explicar. Y yo siempre que la miraba diciendo, esto está mal. Esto no es pecado. Sí. Y hoy me doy cuenta, la verdad, fíjate que en el tiempo que vengo estudiando en el seminario, pues puedo llegar a muchas conclusiones, pero una de las más grandes que he aprendido ahí es que cualquier Biblia, ¿sí? En cualquier lenguaje de la Biblia, de verdad, es la palabra de Dios y es una expresión de verdad, de mucho trabajo y de mucho, investigación, es la palabra que quiero ver. No es nomás así. Y podemos estar confiados, de verdad. De que... Sí, y sabes, yo he de confesarte que Reina Valera tiene un lugar muy especial en mi corazón. Yo tengo una versión que me gusta, es la que leo cuando me gusta escudriñar la Biblia, pero me gusta un montón Reina Valera. Y como bien decís, a veces creemos que... A veces no sabemos cómo estudiar la Biblia y por eso es que no comprendemos cuál es la voluntad de Dios. Y aquí la importancia es hay que leerla y hay que buscar una versión que podamos entender. Porque yo recuerdo que cuando era pequeño leía la Reina Valera, creo que te lo decía una vez, y no entendía muchas cosas. Era chiquito, vos tenía menos de 10 años. Entonces habían palabras que aquí no usamos regularmente. En Guatemala no usamos y yo no entendía. Y habían cosas que solo se iban de mi entendimiento. Fui creciendo y tampoco las entendía, vamos. Entonces luego encontré otra versión, creo que era NBI, y me ayudó a comprender mejor. Ya agarraba un pasaje, el mismo que leía en Reina Valera, que ya lo entendía. Entonces es importante el poder tener algo que yo entienda.
Fíjate que para empezar a entender algo en nuestra vida debemos empezar desde el ABC. Sí. ¿Cómo te enseñan a hablar? Con el ABC, con palabras. ¿Cómo te enseñan a escribir? El vocabulario. Así se empieza, desde lo muy poco hasta poder ir indagando. Incluso nosotros, que hablamos el español fluido, pues puedo decir que... digamos. Tal vez vos, Es nuestro idioma nativo, yo no sé vamos, qué dejémoslo ahí. idioma puedo hablar. Pero no usamos muchas palabras. Sí. E incluso desconocemos muchas palabras, porque no sé si te pasa en algunos libros un poco más intelectuales. Hay algunas palabras que decimos, ¿esta palabra qué es? O sea, Fíjate que hay libros con los cuales tienes que tener un diccionario a la par, ¿sí? Y están en español. Sí, o sea, no están en hay muchas palabras en español que no entendemos ni usamos. O sea, usamos nuestro vocabulario como nos hemos acostumbrado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo creo que lo mejor es que si vos no estás tan acostumbrado a leer la Biblia, empeces leyendo una Biblia como la traducción en lenguaje actual. Sí. Porque esto ya es una paráfrasis, una Biblia paráfrasis, porque tiene mucho ya, lo que hace es ve el capítulo, hace el contexto y trata de explicártelo en todo, pero tiene la esencia, así como tal. Exacto. Pero ya después, cuando vayas más adelante, pues indagar en unas Biblias que ya son como más traducidas palabras por palabras, las Américas, un Dios habla hoy, y ya te sirven como estudio, ya buscas al final el estudio de la palabra, qué tiene, qué connotación tiene, cuál es la conjunción del verbo, cómo se usa. La verdad que al principio, si vos no has leído, no entendés eso, ¿para qué lo querés entender? Es que mira, voy a un ejemplo a vos, espero no meterme en problemas, pero cuando vos estás evangelizando a alguien, vos no venís y le decís, mira, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vos le decís, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, yo creo que todos podemos comprender eso. Pero no venís y te metes a algo tan profundo, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender que la Biblia tiene una diversidad. Y otra cosa que también aprendí hace poco. La Biblia tiene una diversidad de libros. La Biblia es un conjunto de libros. No solo es un libro, sino es un conjunto de libros que tienen diferentes géneros literarios. Entonces, yo no puedo interpretar igual Salmos que Apocalipsis. No puedo interpretar igual Cantares que Génesis. Entonces, tengo que tener entendimiento de qué género estoy leyendo para saber cómo interpretarlo. Pero definitivamente en toda la Biblia está la voluntad de Dios. Que reflejada. Es a lo que queremos llegar. Toda la voluntad de Dios reflejada. Y para encontrar la voluntad, debo empezar a leer la Biblia. Y el punto es empezar a leerlo. Empezar a leerlo de un lenguaje que sea fácil de comprender para vos. Y si vas a empezar con un capítulo, escudriñalo. ¿Sí? No lo leas de tas, y ya, porque ya lo cumplí. Ese es el primer punto. Segundo punto que el autor nos deja es orando, pasando tiempo con Dios. ¿Cómo puedo comprender la voluntad de Dios? Pasando tiempo con Él, ¿sí? Tomando momentos de oración, tomando momentos de decirle, Señor, háblame, siendo intencionales, que es lo que hemos estado hablando. ¿Sí? Solo cuando pasas tiempo con alguien lo conoces, sí, cómo es. O sea, mira, voy a hacer un ejemplo. Ayer estuviste en mi casa, ¿sí? Yo tengo un café que uso constantemente, ¿verdad? ¿Sí? Me gusta a mí y nosotros disfrutamos los cafés, vos sabes, diferente forma, en diferente lo hacemos, ¿verdad? Entonces nos conocemos los gustos. Pero no te gusta el café que yo tomo diario, ¿sí? Decís de que no está apto para tu paladar. Ajá. Sí. Como sabía diferente. Pero sé que a todos les gusta, ¿sí? Ajá. Y vos te diste cuenta, o sea, los comentarios al final, a todos les gusta ese café y a mí me gusta, es el que tengo en mi casa. Pero como no uso otro, no tengo otro ahí. La mayoría de cafés diferentes los tengo en mi oficina, pero sabía que ibas a llegar, ¿sí? Entonces, ¿sí? Fui a mi casa, fui a traer café y lo puse ahí. Y cuando era momento del café, te serví otro café diferente a vos. Y ya no tomé. Sí. Y lo dejé. ¿Por qué? O sea, a lo que voy a decir, ¿por qué? Porque te conozco. ¿Por qué? Porque he pasado tiempo con vos. Porque te he dado muchas veces café en mi casa y me has dicho explícitamente por qué me servís esta babosa. No, son mentiras. Casi. No, y es que eso pasa cuando uno tiene comunión. Ajá, eso, cuando tiene comunión y pasas tiempo con las personas, lo mismo con Dios. Cuando vos pasas tiempo con Dios, aprendes a escucharlo y a reconocer cuando Dios te habla. Eso también es importante porque a veces creemos que Dios nos está hablando a las 3 de la madrugada y son las 5 tortillas de harina que nos echamos. Pues. Entonces también tenemos que pasar tiempo con Dios y así lo reconocemos. Y otro punto que nos dice el autor es por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Y cómo comprendo cuando el Espíritu Santo me está diciendo algo, lo mismo, pasando tiempo con Él, ¿verdad? Y pidiéndole que me vaya guiando. Y me imagino que a vos seguramente te pasa que a veces tenés algún sentimiento de
no hagas esto y no lo haces y te das cuenta que el Espíritu Santo te estaba cuidando de algo. Y a veces le decís cosas sencillas, va Julio, como, Señor, ¿qué hago? ¿Me voy por acá o me voy por acá? Ándate por acá. Y te vas y te das cuenta que del otro lado hubo un accidente, ¿sí? Y así nos pasa el día a día cuando pasamos tiempo con el Espíritu Santo. Saben que muchas veces lo confundimos con el presentimiento. ¿Sí? Sí, Un presentimiento. el Pepe Grillo. Puchica, El Pepe Grillo de la conciencia de Pinocho, recordate. Sí, no lo sé. Sí, es que a veces creemos que es eso, ¿no? A veces creemos no sé la referencia, eso voy. O sea, ¿no viste esa película? No la vi. Sí, pues. Es que lo dijiste así como. Dejémoslo en presentimiento, sí. ¿Quién rayos es Pepe Grillo? No, pero el presentimiento, el hecho de eso, pero es Dios y vas afinando tu vida a eso. Exacto. Al hecho de decir, mira, cuando vos te inicias y dices, mira, necesitas pedir perdón. Y vos decís, ¿por qué estoy pensando esto? Sí. Ajá, exacto. O sea, necesitas levantarte, necesitas hacer esto, necesitas cambiar, ya no puedes más. Eso cuando a veces ha llegado en tu vida, y me ha pasado a veces así como, no puedes seguir así ya. Y te pones a pensar en eso, no, pues, es el Espíritu Santo hablándote diciendo. ¿Y a quién le va a hablar el Espíritu Santo? A los que son de Cristo. O sea, definitivamente. Sellados. Eso lo tenemos que tener claro. Si nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, definitivamente está esa incomodidad muchas veces en situaciones de nuestra vida que sabemos que no nos llevamos bien con alguien y tenés eso de, la verdad, tengo que hablarle, pero... ¿Y cuándo pasa? Cuando venimos a Cristo. Exacto. Pero no hemos aprendido a reconocerlo. ¿Y cómo lo reconozco? En primer lugar, estando consciente que el Espíritu Santo me habla, ¿sí? El Espíritu Santo me incomoda, ¿sí? Y el Espíritu Santo me va a ir guiando. Dice la Biblia, recordate, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, comprendo que con la Biblia puedo ser corregido, pero también instruido en justicia para que sea perfecto, para que llegue a ser como Cristo. Entonces, comprendo también que al pasar tiempo con Dios, Dios me va a ir guiando y me va a ir diciendo cuál es su voluntad o recordándome la voluntad que está en la Biblia. Y termino, y dale. Y por medio del Espíritu Santo también soy guiado, ¿sí? A esas cosas que yo sé que tengo que hacer, que están en la Biblia, porque en la Biblia dice que tenemos que perdonar, tenemos que pedir perdón y todo eso, pero el Espíritu Santo me lleva específicamente a ciertos momentos o con ciertas personas que a veces yo las ignoro porque las tengo presentes o incluso puede que también se me hayan olvidado, me va guiando y me va diciendo, tenés que hacer esto, Julio. Diego, tenés que hacer esto, recordate, ¿va? Pero creemos, como decís vos, que es un presentimiento, que es una incomodidad de saber ni por qué será, pero es el Espíritu Santo. Exacto, y el punto es de que todo es una suma de. Al final, cuando nosotros pasa que hemos sido expuestos a un examen, vamos a contestarlo bien. Si hemos estudiado plenamente. Antes sí. No puedes contestar algo que no has leído, no has buscado, no has estudiado. Y la Biblia dice la palabra que el Espíritu Santo, una de las cualidades es recordar. ¿Sí? Ajá, exacto. Entonces, no sé si te ha pasado, me ha pasado muchas veces. Hay momentos que yo y me recuerdo de un pasaje de la Biblia. Sí. Sí. Y eso que yo no tengo una memoria tan bien, no sé, una memoria buena. Vamos a dejarla por dos. Ajá. Entonces, constantemente se me olvidan las cosas, ¿sí? Pero muchas veces pasa que vengo y me recuerdo un pasaje. Ajá. Tal vez exacto. No exactamente, ¿qué te digo? Como a cabalidad y te lo puedo recitar, pero recuerdo la esencia, el capítulo, lo busco y lo encuentro. Y es lo que necesitas en ese momento. Eso es lo que necesito. Exacto. Y eso es el Espíritu Santo. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya leí, tuve palabra, esto me llevó a tener esa comunión con Él, a estar con Él, ¿sí? Y por medio del Espíritu Santo escucho su voz a través de esto y hace que podamos encontrar la voluntad de Dios. Otra de las cosas que a mí me golpeó bastante aquí en el libro y es que nos insta a declarar lo que dice la Biblia, a confesar lo que dice la Biblia. Y sabes que, para ser bien sincero, de mis oraciones era, Dios, si es tu voluntad, y definitivamente yo quiero que sea la voluntad de Dios en mi vida, no quiero imponerla. Pero el autor recuerda, es que en la Biblia ya dice esto y aquello, y nosotros ya lo sabemos, pero a veces tal vez, no sé si sea por miedo a vos también, no sé si sea por miedo de querer imponer nuestra voluntad delante de Dios. Venimos y utilizamos la frase tan trillada de si es tu voluntad, pero la Biblia ya lo dice. La Biblia dice cuál es la voluntad de Dios, es su voluntad, ¿sí? Algo que hemos hablado tanto a vos, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nadie se pierda y que todos lleguen al arrepentimiento. Eso yo lo tengo claro, ¿sí? Dios quiere que nadie se pierda. Y a veces decimos, saber si Dios quiere que sea salvo. Pues la Biblia ya lo dice, Dios quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿qué tenemos que orar? Por la salvación de ese tío,
de ese papá, de esa mamá, de ese hermano, vamos, de ese hijo, que a veces uno dice, es que este saber si Dios quiere que nadie se pierda. Tenemos que seguir orando por eso. Y declarar, creo que el punto es de que hemos sido tal vez bombardeados de... Bombardeados. Perdón. Ajá. Bombardeados de... Mucha falsa estructura de cómo declarar, ¿sí? Ajá, A lo que exacto. quiero llevar es de que hay personas que utilizan mal esto, ¿sí? Y dicen, A su bueno, conveniencia. es Exacto. que tenés que declarar esto y declarar esto. Y en el ¿sabes qué nombre, pasa? Que casi siempre declarar. que oímos la palabra declarar la asociamos a dinero. Hablemos lo que es. Porque mira, vos tenés que declarar abundancia en tu vida. Pero no, el autor aquí nos viene y nos recuerda. Por ejemplo, dice en Éxodo 33:12, Moisés oró, me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con agrado, con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y así empecemos a declarar lo que Dios dice de nosotros en la Biblia, Declaremos no lo que hay en nuestro corazón, sino lo que está en la Biblia. lo que dice su palabra. Exacto. Y su palabra no se va a ¿cómo se puede ¿Contradecir? Contradecir es la palabra correcta. Sí, y entonces voy a declarar. La palabra dice de que vamos a ser sanos, ¿sí? Ujú. Entonces voy a declarar como dice tu palabra. No voy a declarar en el Señor, yo quiero declarar en el nombre de Jesús que esta persona se muera, ¿va? O sea, Sí, exactamente. Yo no voy a declarar el mal, yo declaro que hoy te caigas, Ujú. porque soy hijo de Dios. Y Dios dice que sí. No, definitivamente contradiciendo, no. sí. Exactamente. Vamos a declarar sanidad, vamos a declarar esperanza, vamos a declarar vida, porque en la Biblia está. Sí, a eso es a lo que vamos. Entonces, sí. Después habla sobre la voluntad de Dios revelada en su palabra. Ujú. Creo que quiero tocarlo rápidamente porque hay una prédica ante él que dice, no oremos por esto, ¿sí? Y hay cosas que nosotros empezamos a orar así como, Señor, será tu voluntad de que me case con esta persona que no es cristiana, ¿sí? Y la palabra ya lo dijo, ya está escrito, entonces no le puedes dar vueltas a lo que ya está en su palabra, declarar. No os unáis a yugo desigual. Punto. ¿Sí? Punto. Dios esto... No, ahí está. Se acabó. Es que ya lo sabemos. Simplemente que queremos cambiarlo una vez más, vamos, a nuestra conveniencia. Pero es que tal... No, ahí dice que no. Punto, ¿sí? Señor, ¿será que tengo que salir con él? Está todavía casado, pero va a dejar a su esposa. Es pecado. No, es pecado. O sea, no podemos... Aquí simplemente es sí, ¿no? Y eso es pecado. Y hay cosas que la Biblia dice, no lo hagas. Y están estructurales y están tajantes. O sea, Ajá, son exacto. las verdades absolutas. Están y nosotros no podemos orar por algo que el Señor ya dijo. ¿sí? Exactamente. Y está en su palabra Exactamente. explícitamente. Incluso, ¿sabes que también mencionaba algo el autor dentro de dos personas que son cristianas? Tenemos que ver si van en la misma dirección, ¿sí? El ejemplo que damos regularmente es, imagínate que alguien tenga un llamado ministerial en una iglesia local y la otra persona tenga un llamado misionero. Va a ser muy difícil, o sea, sus caminos son distintos. Y aquí tal vez podríamos decir que hay un yugo desigual en la manera de servir. Entonces, tenemos que evaluar, ¿será que realmente es la persona con la que tengo que estar o no? ¿Por qué cosas tal vez podemos orar? No, tal vez no. Debemos orar que no están explícitas en la Biblia. ¿Por qué carrera voy a estudiar? Exacto. Yo le puedo pedir al Señor sabiduría, ¿sí? Pero en la Biblia no dice, y todos seréis abogados. Son cositas que Sí, puedo ir. y él también, pues al final por tiempo no lo podemos tocar, pero da como ejemplos bíblicos de cómo debemos entender que a dónde tenemos que direccionar y qué decisiones tomar, ¿verdad? Y la última voluntad que haces, la verdad es que es una de las que no me hizo explotar la cabeza, que es la voluntad permisiva de Dios. Ajá. Esa voluntad que se hacen las cosas, pero realmente el Señor no quiere que se hagan, ¿sí? Sí, exacto. No interrumpen tu llamado, Ujú. no interrumpen tu vida como tal, pero no es una voluntad permisiva. ¿Sí? Es así como, te estoy diciendo que no, pero la insistencia en esto Ujú. te va a llevar muchos problemas, pero está bien, lo voy a permitir. Hacerlo. Hacerlo. Y te das cuenta que sucede, no es lo mejor, no es lo que Dios quiere, pero está bien, sí, dale. Y cuando nos damos cuenta, era como, Señor, de verdad no querías esto en mi vida y perdóname. Si nos damos cuenta algunas veces, ¿no? Exacto. El hecho, pues usa varios ejemplos el autor y uno de esos era la vida de Salomón y David. Pues el Señor no quería que tuvieran varias esposas, sino una. Exactamente. Y se dan cuenta que al final, incluso Salomón lo decía, o sea, esto es problema para mí, me quita la vida, me quita el respirar. Exactamente. Y no era la voluntad de Dios que pase eso, ¿sí? Igual David, con todas las esposas que tuvo, porque tuvo también muchas, se ve, o sea, en el proceso de la vida de David, que fue una cruz en él, más que una bendición, Sí. por el mismo hecho de que no era la voluntad de Dios, fue una voluntad permisiva. Pues
hubieron muchos problemas, sí. Él quiso que viviera más pleno. El punto es que esto nos puede llevar a nosotros a entender de que insistimos tal vez en algo que el Señor te está diciendo, no. Algún momento va a poder ceder a esto, pero no es la voluntad de Dios completa que podamos tener esa paz y esa plenitud en nuestras vidas. Y para seguir terminando el capítulo, creo que vale la pena recordar que tenemos que leer la palabra de Dios, pasar tiempo con Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo, declarar y confesar lo que la Biblia dice, ¿sí? No lo que yo quiera, sino lo que la Biblia dice, comprendiendo que ahí hay parámetros, que hay cosas que te dicen sí, hay cosas que se te dicen no, y hay otras que puedes pedirle al Señor sabiduría. Y seguramente a veces el Señor va a permitir que pasen algunas cosas en nuestra vida que no necesariamente es lo que Él quería. Y cuando sucede, pues no es lo mejor para nuestra vida. Y lo ideal es vivir bajo la voluntad de Dios. Así que, amigos, gracias una vez más por estar en otro episodio de nuestro podcast Letras que Trastornan, en este libro increíble de la oración. Sigan conectándose y los esperamos mañana en el próximo capítulo. Que Dios les bendiga.